Sí, hola, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Les voy a hablar sobre variadores de velocidad o inversores. Este es el video número uno. Ese es un variador de velocidad o inversor. Ese es un aparato electrónico que se utiliza para hacer funciones a los motores, variar la velocidad. Por ejemplo, puedes controlar a un motor trifásico jaula de ardilla, puedes controlar la velocidad del motor. Es decir, la aceleración de 0 a los 1800 RPM en forma lenta. Tú puedes ajustar la velocidad de aceleración. Puedes acelerar, desacelerar, puedes acelerar y frenarlo en seco. Puedes hacer rampas de aceleración como si fuera un escalón en etapas, o puedes hacer un escalón en etapas y puedes controlar cuánto tiempo quieres que dure en cada escalón hasta llegar a sus máximas RPMs. Puedes acelerar, desacelerar, puedes controlar el torque, es decir, la fuerza que puede ejercer el motor en su flecha. Cero torque no tendría fuerza prácticamente del motor. Entonces podemos invertir la rotación hacia el lado, hacia favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Podemos medir, obviamente podemos hacer paro y arranque, ¿sí? Con las funciones de aceleración, desaceleración, torque, etc. Generalmente se utilizan para motores trifásicos, es decir, llegan 3 fases de alimentación y 3 fases de salida hacia el motor. Cabe destacar que básicamente hay 2 tipos, el que es para 220 y el que es para 440, 220 trifásico o 440 trifásico. A los nuevos inversores o variadores de velocidad nuevos o modernos como tienen la opción de que puedas ponerle una, dos o las 3 fases en entrada y controlar una salida trifásica o hacia el motor trifásico. Pues, por ejemplo, son para motores fraccionarios. Puedes alimentarlo con 110 y a través de la electrónica te da la salida trifásica. Puedes alimentarlo con 2 fases en 220 y te da una salida trifásica. Lo que sucede es que dentro de su electrónica él convierte la corriente alterna, ya sea 1, 2 o 3 fases, a través de su puente rectificador, él convierte a corriente directa. Entonces, él lo que está haciendo realmente es, en su salida, da salida de pulsaciones positivas y negativas, haciendo la onda sinusoidal similar a la onda sinusoidal de corriente alterna, pero la onda sinusoidal que él forma es de puras pulsaciones positivas y negativas en cada una de sus ciclos, de cada uno de sus ciclos de la frecuencia de corriente alterna. Entonces, básicamente lo que hace es controlar la velocidad de los motores. Se les llama inversores o variadores de velocidad. Les voy a mostrar un poquito sobre los componentes básicos que tiene. Bueno, tenemos el variador completo, tenemos el teclado, ese es el acceso al operador. Es un teclado, aquí ingresas menú y puedes modificar parámetros que tú quieras. Dentro de él tendríamos la tarjeta de control. Más adelante, bueno, pues tenemos el display o el teclado. Y más adelante tenemos nosotros la tarjeta de potencia, que sería esta. Estos serían los puertos de entrada. Aquí tenemos los puertos de entrada y los puertos de salida. Internamente, si ustedes se fijan, este es para trifásico. Llegan 3 fases, que serían estos 3. Aquí de abajo está el puente rectificador y me da 2 fases, positivo y negativo. Aquí está el signo negativo, positivo. Entonces lo que está haciendo, déjenme lo amplío un poquito y lo ajusto. Llegan 3 fases, que serían estas, ¿sí? Y me da positivo y negativo. Entonces toda la electrónica trabaja con corriente directa. Y luego me da en salida, en U, V y W, me da en salida corriente directa, pero alternándose y jugando con los picos positivos y picos seminegativos, haciendo la función de una onda sinusoidal, pero realmente son pulsos positivos y negativos.
Más abajo, esa es la tarjeta de potencia. Más abajo tiene el banco de capacitores. Aquí está el banco de capacitores. Estos son dos, algunos variadores traen más capacitores. Hay que tener cuidado porque como son capacitores almacenan energía eléctrica y si no tienes esa precaución, cuando tú los desenergizas se quedan activos durante un tiempo. Estas resistencias que tienen aquí son para descargar los capacitores estos. Si no sirven o por alguna razón no descargan el capacitor, se quedan activos los capacitores y pueden matar personas. Entonces es muy importante eso. Si hablamos sobre ese punto, por ejemplo, este LED se utiliza para indicar al operador o al personal de mantenimiento de que ya se descargó el banco de capacitores. Una vez que tú desenergizas o quitas las fases o bajaste el interruptor de seguridad y desenergizaste el variador, ese sigue prendido. Quiere decir que está cargado, pero conforme se empieza a descargar con las resistencias, el LED empieza a disminuir la intensidad y es un indicador visual de que cuando ya se apagó este LED, el banco de capacitores está libre y está desenergizado y por lo tanto ya puedes meterle mano a cualquier reparación. Más adelante, este sería el puente rectificador. Este es un puente rectificador de 6 diodos. Claro, es una pastilla, no se ve, pero internamente trae un juego de 6 diodos. Cuando son 6 diodos es para sistemas trifásicos. 3 fases y salida. Si yo aquí le pusiera 3 fases, ya sean 220 o 440, dependiendo del modelo, me daría de salida positivo y negativo. Y luego viene la pastilla. Esta pastilla es la que genera la pulsación, la alternancia de la pulsación, positivas y negativas. ¿Sí? Entonces, básicamente serían los componentes. Tarjeta de potencia, puente rectificador, también le llaman pastilla PWM. ¿Sí? En esta parte de abajo tiene ventiladores arriba y abajo. Y ese es el aluminio, el disipador. Recordemos que este variador o los variadores generan mucho calor porque estás controlando y limitando la corriente. Esa corriente la corriente excesiva se convierte en calor. ¿Cómo la disipas? Bueno, a través de un aluminio. Ese aluminio está pegado a esas pastillas que se calientan y a su vez disipan el calor en el aluminio. Entonces requieren abanicos para estar manteniendo frío el aluminio y a su vez estas pastillas. Ya lo demás son accesorios. Aquí hay un sensor, no sé si lo alcanzan aquí a apreciar. Déjenme acomodar un poquito la cámara. Ese sensor es un NTC o es un PTC, dependiendo del modelo y la marca. Ese es el sensor de temperatura. Voy a armar un poquito como iba. Aquí tenemos los varistores. Cuando hay varistores es la indicación que es la entrada de alimentación. ¿Sí? Tenemos capacitores, un fusible, un disipador. Por este lado trae un circuito integrado, un transformador, un arnés de interconexión hacia el teclado y las barras de conducción. En forma general, esto asiste internamente por dentro. Con él podemos controlar, repito otra vez, podemos controlar velocidad, aceleración, desaceleración, paro o freno dinámico. Podemos controlar el torque o la fuerza que ejerce el motor. Podemos controlar la inversión de rotación a favor de las manecillas de reloj o en contra de las manecillas de reloj. Y luego esta sería otra vez, sería la tarjeta de control, el teclado, ¿sí? Y el panel. Este teclado a mí me sirve para, aquí almaceno la información, la configuración que yo le estoy dando. Yo le puedo decir al variador, quiero que aceleres en tanto tiempo, de 0 a 1800 RPM en 5 minutos. Entonces yo ingreso la información, los datos y lo va a hacer. También esta tarjeta me sirve para comunicarme con el operador. Es decir, yo puedo poner botones, en lugar de prender y apagarlo aquí, yo lo puedo prender y apagar desde acá en forma remota. De hecho, es una de las opciones más lógicas y más usadas. Puedes controlar la velocidad, le pones un potenciómetro en forma externa, ¿sí? Y una estación de botones para que no tengas que venir y mover aquí, prender y apagar en run o stop.
Recordemos que esos teclados son muy frágiles, la vida útil es muy corta, entonces tiene más vida útil un botón a esos tipos de teclados. ¿Sí? Entonces por eso es mucho más práctico. Aparte que al operador tú no le das opción para que él pueda por algún error ingresar datos y modificar el variador, la configuración. Simplemente tú le dices, vas a prender y apagar en una estación de botones. Vas a controlar la velocidad con un potenciómetro. Y eso estaría oculto en el gabinete o en el tablero de control. Entonces es menos posible que el operador pueda manipular en forma errónea o adrede, ¿sí?, la configuración natural que trae, que tú le hiciste por mantenimiento o configuración natural que viene de fábrica. Con eso sería el primer video. En el segundo video vamos a ver las preguntas que yo les estaba pidiendo por ahí para la actividad. Gracias.